Bien, pues saludos para todos. Seguimos con esta capacitación en 3D detección espacial, unidad 2. En clase hablamos de las composiciones a color natural y a falso color. Vamos a retomar eso muy brevemente con algunas ilustraciones, solamente para mostrarle aquí los colores aditivos. Entonces, a no confundir los colores aditivos, que son los colores de la luz, por ejemplo, también de la pantalla de la computadora. No confundir eso con los colores sustractivos, que son los colores que obtenemos al mezclar tintas como pintura. Entonces, para los colores aditivos tenemos tres colores primarios principales, rojo, verde y azul. Y si mezclamos rojo y verde obtenemos amarillo. Azul y rojo obtenemos un morado. Y verde y azul tenemos un color cian. Aquí tenemos las bandas de Landsat 8. Vamos a retomar eso para adelante, pero aquí tenemos una presentación de las bandas de Landsat 8. A notar que no son la misma que Landsat 7. Y las bandas Landsat 8 que nosotros usamos son las siguientes. Banda 1, aerosol. Entonces dijimos que estamos en la parte azul del espectro, pero un poco más cercano a los ultravioleta. Es una banda azul como tal, pero en particular nos va a permitir captar el azul del cielo. Tenemos la banda 2, que es la banda azul como tal, banda 3 verde, banda 4 rojo y banda 5 infrarrojo cercano, en inglés NEAR, N-E-A-R, infrared. Bien. Y luego la 6, la 7 son los infrarrojo mediano 1, infrarrojo mediano 2. Y tendremos otra banda que veremos más para adelante, en particular la banda pancromática, que abarca todos los colores. Y aquí la 10 y la 11, que son las bandas de infrarrojo térmicos, bien, que nos van a permitir en particular calcular la temperatura de los objetos que vemos en la imagen. Aquí algunas combinaciones típicas con Landsat 8. A color natural, la combinación 432. Falso color, supuestamente para zona urbana, 764. Pero vimos que resalta poco en realidad la zona urbana. Para vegetación 543, esa la usamos. Ahí la vegetación resalta con la banda infrarrojo cercano en rojo. Entonces la vegetación resalta en rojo en la imagen. Agricultura 652, esa funcionó mucho mejor de hecho para resaltar las zonas urbanas, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el mundo en diferentes bandas, la banda azul, la banda verde, la banda roja. Y cuando combinamos esas tres bandas y asigno el canal azul para la banda azul, el canal verde para la banda verde y el canal rojo para la banda roja, obtengo esto, una composición a color natural. Y en el caso de Landsat 8 es la combinación 432. Y aquí una composición a falso color que nos permite visualizar en particular los infrarrojos cercanos, banda 5, la banda roja y la banda verde al mismo tiempo. No estoy viendo ninguna información sobre la banda azul. Y si aquí tengo el mar que aparece de color un poco azul, no es lo que me muestra esta imagen. En realidad lo que aparece aquí azul corresponde a la banda verde. Entonces lo que aparece azul en la imagen es algo que no refleja los infrarrojos cercanos, es el caso del agua. No refleja el color rojo, también es el caso del agua. Sí refleja el color verde y es así. Lo vimos con la firma espectral del agua. La firma espectral del agua tiene reflectancia en el azul y también en el color verde.
Y aquí otra composición 652, esa la vimos en la lista, es la que se usa para resaltar la agricultura. Y podemos ver que efectivamente nos permite distinguir fácilmente las parcelas de arroz dentro del Bajo Yuna. Pasemos ahora entonces a las misiones multiespectrales. Esas misiones en realidad son muchas, no podemos mencionarlas todas, pero las que se usan con mayor frecuencia son las siguientes: Sentinel-2, Landsat 8, MODIS. Bien. No voy a mencionar aquí Landsat 7, les voy a decir por qué. Porque Landsat 7 tiene un problema. Empecemos con Sentinel-2. Como resolución espacial tiene tres diferentes: 10, 20, 60. ¿A qué se debe eso? Pues a que dependiendo de la banda que vamos a captar, la resolución no va a ser exactamente la misma, porque el sensor que usamos no es necesariamente el mismo. Por ejemplo, si volvemos para atrás, lo vimos con Landsat 8. Algunas bandas tienen aquí 30 metros de resolución. Todas esas bandas se captan con un mismo sensor. Y las bandas térmicas aquí tienen una resolución peor, para decirlo así, mediocre, 100 metros de resolución espacial. Por último, en la banda 8 tenemos una resolución mejor, 15 metros de resolución espacial. Y explicaremos más para adelante a qué se debe, por qué cuando tengo una banda pancromática tengo una mejor resolución espacial que cuando tengo unas bandas que corresponden a diferentes colores. Entonces, en el caso de Sentinel-2 tenemos tres resoluciones diferentes. Una resolución temporal muy alta. Cada 2 o 3 días tengo una imagen sobre cualquier parte del mundo. 13 bandas, eso caracteriza nuestra resolución espectral. 13 bandas es bastante, es mucho, significa que vamos a poder caracterizar bien nuestros objetos en tierra y separarlos. Una resolución radiométrica de 12 bits, de eso vamos a hablar, eso es la codificación de los diferentes valores de intensidad que captamos para cada píxel de cada banda. Mientras más alto es ese valor, mejor. Un ancho de barrido, es decir, que es el ancho de cada imagen, de 290 kilómetros. Significa que en una sola imagen abarcamos alrededor de 300 kilómetros de ancho del territorio, por ejemplo, de la República Dominicana. Un rango de longitud de onda en nanómetros de 442 azul hasta 2186. Aquí estamos en los infrarrojo mediano a infrarrojo térmico. Bueno, eso sería infrarrojo mediano, para ser correcto. Y luego, más allá, poco a poco empiezan los infrarrojos térmicos. Y una escala de estudio a nivel local o nacional. Bien. ¿Por qué decimos eso? Por el ancho de cada imagen y la resolución espacial de cada píxel. Nos permite hacer análisis locales. Landsat 7 tiene tres resoluciones, 15 metros, 30 y 60 metros. 16 días de resolución temporal. Significa que vamos a tener que esperar más de 15 días para tener una segunda imagen. Eso es un problema, porque en una zona tropical como la nuestra, que tiene mucha cobertura de nube, si no tenemos imágenes frecuentes, pues probablemente sobre un año entero podremos ver un territorio de interés solamente 1, 2, 3 veces. Entonces, las imágenes Landsat 7, al igual que la 8,
A veces pueden dar problemas sobre la República Dominicana por esa baja resolución temporal. Una resolución espectral de 8 bandas, que luego ha sido mejorado a 11 en Landsat 8, 8 bits de resolución radiométrica, 185 kilómetros de ancho, unas longitudes de onda que van del azul, aquí sí, plenamente hacia los infrarrojos térmicos. Los infrarrojos térmicos los encontramos alrededor de 10.000 nanómetros. Y una escala nacional a regional. Ese satélite Landsat 7 no lo vamos a usar porque ese satélite tuvo un problema pocos meses después de haber sido lanzado. Se le dañó un espejo que permite barrer, escanear, digamos, el territorio. Entonces ese espejo tiene un motorcito eléctrico que le permite hacer el barrido. Se dañó ese motor eléctrico y por lo tanto cuando descargamos ahora una imagen Landsat 7 tiene muchos huecos. Bien. Entonces esa misión Landsat 7 generalmente se evita, por ese problema y pasamos directamente de Landsat 4, 5, etcétera, a Landsat 8. Landsat 8, mismas resoluciones 15-30, aquí cambia 100 metros de resolución espacial, esa es para las bandas térmicas. La misma resolución temporal mediocre. 11 bandas, mejora un poco la resolución espectral, tenemos más bandas, más informaciones para caracterizar nuestros objetos visibles en la imagen. Una mejor resolución radiométrica, separamos mejor los valores de intensidad que llegan al sensor. El mismo ancho de barrido, el mismo ancho de las imágenes, más o menos la misma longitud de onda y la misma escala de estudio. MODIS es diferente. MODIS es un sensor que vamos a nosotros usar, que es muy interesante para la República Dominicana porque podemos obtener una imagen o dos imágenes por día, una muy alta resolución temporal, pero tiene una baja resolución espacial. La mejor banda son dos, tienen 250 metros de resolución espacial. La mayoría de las bandas están a 500 metros y algunas bandas están a 1000 metros, 1 kilómetro de cada lado. Bien. Entonces una resolución espacial bastante mediocre, pero para algunos objetos de estudio, en los bosques por ejemplo, los océanos, la atmósfera, etc., es una resolución más que suficiente. Muchas bandas espectrales, eso es muy interesante de aprovechar, 25 bandas, una buena resolución radiométrica, un barrido muy ancho, es decir, que una sola imagen de MODIS abarcamos 2000 kilómetros de ancho. Y bueno, si ustedes hicieron la práctica de descargar las imágenes MOD13Q1, ven que una sola imagen vemos la Hispaniola, Puerto Rico y llegamos al sur hasta Venezuela. O sea, abarcamos gran parte del mar del Caribe y de las islas que están alrededor de ese mar. Entonces aquí vamos a poder hacer estudios regionales y también globales. Si quiero hacer un análisis a nivel mundial de los océanos, de la atmósfera, de los bosques, de las zonas urbanas, etcétera, etcétera, vamos a usar típicamente las imágenes MODIS. El programa Landsat, para hablar un poco más de este programa que ya hemos usado esas imágenes y las seguiremos usando, es un programa conjunto entre el USGS, el Departamento Geológico de Estados Unidos, y la NASA. El programa empezó con Landsat 1, que se llamaba inicialmente ERTS, Earth Resources Technology Satellite, en julio del 72.
Y sigue hoy con Landsat 9, que fue lanzado en septiembre de 2021 y que está empezando a poner a disposición imágenes desde este año 2022. Anotar que cuando se lanza un satélite, siempre hay un tiempo de calibración, típicamente son unos meses, 6 meses, antes de empezar a dar a disposición al público los productos de ese sensor. Empezamos con Landsat 1 entonces en el 72, seguimos con Landsat 2, Landsat 3, y esos 3 satélites para la parte óptica usaban el sensor MSS. Entonces, a veces verán ese acrónimo. Es un acrónimo para sensor multiespectral. Es el nombre del sensor montado en los satélites que permite crear imágenes ópticas. Luego, para las misiones Landsat 4 y 5, tenemos el sensor TM. Entonces, igualmente verán ese acrónimo de vez en cuando. TM es el sensor multiespectral de las misiones 4 y 5. No tenemos misión Landsat 6. La misión Landsat 7 con su sensor ETM Plus no funcionó. Pasamos directamente entonces a la Landsat 8 con su sensor óptico OLI, la O es de óptico, y Landsat 9 con el mismo sensor. Ustedes ven que podemos dar seguimiento, ¿no?, a la Tierra desde el 72. A pesar de que no tuvimos una misión 6 y la misión 7 dio problema, siempre tenemos un solapamiento, ¿no?, entre las diferentes misiones. Y anotar que la misión Landsat 8 sigue produciendo hasta el día de hoy imágenes. Entonces, podemos dar un seguimiento sobre más de 50 años, bueno, 50 años ahora, con esas imágenes. Es decir, que muchas informaciones podemos obtener sobre el territorio nacional. Aquí las bandas de los diferentes sensores. Entonces, MSS, si se recuerdan, era el sensor de las primeras misiones Landsat 1, 2 y 3. Tenía solamente 4 bandas: verde, rojo, infrarrojo cercano, pero estamos justamente en el límite entre rojo e infrarrojo cercano, y aquí infrarrojo cercano totalmente. Para los sensores que cargaban, las misiones que cargaban el sensor TM, es decir, la Landsat 4, Landsat 5, tenemos la 3 bandas del visible, aquí se agregó el azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medianos, infrarrojo mediano también, y más allá los infrarrojos térmicos, como le decía, más allá del 10.000 nanómetros. ETM Plus, saben que es el sensor del satélite Landsat 7 de la misión Landsat 7. Este no funcionó muy bien, lo vamos a dejar, pero simplemente hay que notar que aquí se agregó una banda 8. ¿Qué es esa banda 8? Pues es la banda pancromática. Me va a producir una sola imagen, pero es una imagen que abarca todos esos colores. Del verde, límite del azul ahí, verde, rojo, hasta los infrarrojos cercanos. Entonces vamos a ver que tenemos una sola banda, una variación de gris al final cuando lo revisamos esa banda en el sistema de información geográfica, pero es una banda que representa todos esos colores al mismo tiempo. Y por último, las misiones 8 y 9 con el sensor OLI para la parte óptica y el sensor TILS para la parte térmica. Son 2 sensores diferentes montados en el mismo satélite. La banda 1, se recuerdan que es la banda que llamamos aerosol,
La banda 2 azul, verde, roja, infrarrojo cercano. Tenemos una banda 9, vamos a ver que es particular esta. La banda 6, infrarrojo mediano 1, infrarrojo mediano 2 para la 7, infrarrojo térmico e infrarrojo térmico para las 10 y las 11. ¿Qué particularidad tiene esta banda acá? Fíjense que todas esas bandas están en la parte del espectro que permite la transmisión atmosférica. Entonces aquí retomamos el concepto de ventana atmosférica. Todas esas bandas fueron puestas en las longitudes de onda que permiten a la luz atravesar los gases atmosféricos y entrar en contacto con la superficie terrestre para volver luego hacia el sensor. Son todas así excepto la banda 9. Entonces la banda 9 es una banda que fue creada para poder captar los gases que están en la atmósfera, justamente en ese límite, en esos valores, perdón, de longitudes de onda. En realidad con esa banda no son tantos gases que queremos captar, sino los cifros, es decir, esas nubes de altitud que no son muy visibles con el ojo humano cuando miramos una imagen, pero dañan las informaciones de la superficie. Entonces se agregó esa banda para poder hacer procesamientos y, digamos, limpiar nuestras imágenes de satélite. Lógicamente, para un sensor como los Sentinel-5, por ejemplo, que está diseñado para captar gases atmosféricos, vamos a tener las bandas puestas en esos lugares donde no hay transmisión de la atmósfera para poder captar una imagen de la concentración en esos gases. Entonces, dependiendo del uso que uno le quiera dar a esas imágenes satélite, si queremos ver la Tierra, ponemos las bandas en las ventanas atmosféricas, en esas zonas que transmiten las ondas hasta la superficie terrestre. Y si queremos ver la atmósfera, pues vamos a poner la banda, digamos, en las antiventanas atmosféricas, ¿no? En lo opuesto. Seguimos con los demás sensores. Sentinel-2, primeramente, que está aquí arriba, tiene bandas parecidas a la de Landsat 8, pero si se fijan, tiene más bandas disponibles aquí en los infrarrojos cercanos. Entonces, tiene una mejor resolución espectral que Landsat 8 para esa parte del espectro. Y terminamos con MODIS, que tiene muchas bandas disponibles. Claro, con una peor resolución espacial. Entonces la resolución espacial empeora, pero la ganancia que tenemos en este caso es que vamos a tener una mejor resolución espectral. Verán que eso es un trade-off, ¿no? Un balance que vamos a encontrar en los sensores satelital. Tenemos que favorecer una u otra característica del sensor. Pasemos a las misiones hiperespectrales. Entonces la diferencia es que con un sensor hiperespectral tenemos bandas casi continuas, es decir, muchas bandas tan pegadas que aquí parece ser continua, pero tenemos típicamente un espectro desde la luz azul hasta los infrarrojos medianos, cortada en 200, 300, 400 bandas, perdón. Y por lo tanto vamos a tener muchísimas informaciones para poder reconocer nuestras firmas espectrales de los diferentes objetos de interés. ¿Cuáles son esas misiones espectrales? Hyperion, que vimos cuando abrimos la plataforma Earth Explorer, vimos que se pueden descargar, pero hay pocas imágenes sobre la República Dominicana, que ha permitido adquirir imágenes del 2000 al 2017. Hay un satélite chino, Shenzhou 8,
tenemos realmente, podemos bajar aquí, Prisma, un sensor de la Agencia Espacial Italiana del 2018 hasta el día de hoy. Hisui, un sensor japonés. Y podemos seguir aquí con HenMap, un sensor que fue lanzado este año. Las primeras imágenes están saliendo en este mes de noviembre 2022. Y ese sensor HenMap nos permite adquirir imágenes hiperespectrales con una buena resolución espacial, 30 metros. Y eso fue lanzado por la Agencia Espacial Alemana, el DLR. Y futuras misiones que todavía no han arrancado, a pesar de lo que muestra esta ilustración, no han arrancado totalmente, HISPIRI y IPSIM, que serán futuras misiones hiperespectrales. Ustedes ven que teníamos una sola misión por mucho tiempo y de repente del 2015 para acá se están lanzando muchas misiones hiperespectrales, un sector que se desarrolla mucho porque permite hacer análisis mucho más detallados. Anotar que esas imágenes son todas gratuitas, pero deben ser solicitadas a las agencias espaciales y el motivo, el propósito debe ser para hacer investigaciones, el motivo del uso. Y seguimos con las misiones radar. Entonces, misiones radar tenemos varias. TerraSat X de la Agencia Espacial Alemana, de nuevo. PALSAR. PALSAR es un sensor japonés. RADARSAT, un sensor canadiense, pero ese es de pago. ELSAR, son datos radares adquiridos por aviones, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes misiones. Aquí no vamos a hablar de eso en detalle, sobre resoluciones y demás, porque las imágenes radar en el fondo son bastante diferentes de las imágenes ópticas. Entonces vamos a esperar de tocar el capítulo de las misiones radar para ver eso un poco más en detalle. Y empezaremos con una presentación de las diferentes misiones que existen en el día de hoy. Misiones radar que nos permiten adquirir imágenes, en particular la misión Sentinel-1. Pasemos a otro tema, que es el tema de saber seleccionar nuestra imagen de satélite cuando la descargamos desde una página web como EarthData, Earth Explorer, Copernicus Hub, etc. Ustedes lo vieron, tenemos diferentes niveles. La pregunta es, ¿qué nivel vamos a descargar? Bien. Para resumir y empezar con eso, si quieren analizar un solo territorio para una sola fecha, una sola imagen para una sola fecha, pueden descargarla directamente en Digital Number, pero si quieren realizar comparaciones entre imágenes de diferentes fechas o imágenes de diferentes sensores que cubren diferentes áreas, van a tener que de alguna manera calibrar, entre comillas, calibrar esas imágenes. Y necesitan entonces las imágenes en reflectancia de superficie. Veremos que podemos producir imágenes de reflectancia del tope de la atmósfera. Esas no son interesantes. Tendremos que usar imágenes de reflectancia de superficie. Empecemos con esto. La energía captada por el sensor depende de ¿qué? De la longitud de las ondas de interés, de la reflectividad de la superficie, de la geometría de adquisición, de la emisividad y geometría de las radiaciones solares y de la composición de la atmósfera. Es decir, que primero la energía solar baja. Entonces, la emisividad del Sol, la geometría de esas radiaciones, de dónde provienen, desde qué ángulo, en función de qué, de la hora del día, de nuestra latitud, del momento del año, del mes del año, etc. Esa geometría
cambia de una imagen a otra. La misma emisividad del Sol cambia durante el año. Ustedes saben que nuestra órbita terrestre es elíptica y tenemos momentos en el año en que estamos un poco más cerca, un poco más lejos del Sol, lo que se llama el perihelio y el afelio. Y también la emisividad del Sol cambia con un ciclo de 11 años. Entonces tenemos un ciclo en que el Sol, de momento, emite más ondas electromagnéticas o menos ondas electromagnéticas. Es una primera variación entre imágenes de diferentes fechas, diferentes momentos, diferentes territorios de la Tierra. Luego, esas ondas atraviesan la atmósfera. Entonces, en función de la composición de la atmósfera para ese día, para ese momento, igualmente vamos a tener luego valores en nuestra imagen que van a cambiar. Es decir, que si tomo una imagen de la península de Samana hoy y tomo una imagen de la península de Samana mañana, a la misma hora, con el mismo sensor, en función de la composición de la atmósfera, cada píxel tendrá valores ligeramente diferentes. Es un problema porque lo que nos interesa es estudiar la superficie terrestre típicamente. No nos interesa tanto estudiar la composición, la variación que se debe a la composición de la atmósfera. Digo generalmente porque, lógicamente, algunas personas sí estudian específicamente eso. Es una información que contiene la imagen, pero que para nosotros está de más. Luego depende de la reflectividad de la superficie, de la capacidad del objeto que está en terreno en reflejar esas ondas electromagnéticas, en función del tipo de vegetación, de si vemos techos de zona urbana, etcétera, etcétera. Depende también de la geometría de adquisición, eso es la ubicación del satélite con su sensor, dónde está ese satélite, si está a la vertical del terreno o no, si está mirando de lado. Y esa geometría también entonces puede variar entre una imagen y otra. Y depende de la longitud de onda de interés, es decir, que en función de la longitud de onda, ustedes lo saben, el total de energía que se capta no va a ser igual. Eso lo vimos con H multiplicado por nu. En todo eso, ¿qué es lo que a mí me interesa realmente si quiero estudiar, por ejemplo, el uso y cobertura del suelo? En todo eso, lo único que me interesa es esto, la reflectividad de la superficie. Porque en función de variación de reflectividad es que voy a poder decir si estoy viendo una vegetación de bosque semihúmedo o una vegetación de mangle, por ejemplo. Todo lo demás para mí es una molestia, ¿no? Son distorsiones que me impiden analizar bien la reflectividad de la superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que corregir poco a poco o borrar esos diferentes efectos, calibrar nuestra imagen de tal manera que estemos mirando únicamente la reflectividad de la superficie o lo que llamamos reflectancia de superficie. El valor inicial que tenemos en una imagen cuando la descargamos en nivel 1 es un DN, un Digital Number. Un valor, como yo lo había dicho en clase, que va de 0 a, por ejemplo, 255. Y simplemente las diferentes intensidades que medimos con el sensor las vamos a cortar en 256 rangos diferentes. Bien. Ese valor de n es insuficiente para comparar una imagen con la otra, porque ese valor del DN, Digital Number, conteo digital si quieren en español, depende de todo eso. Es un problema porque lo que captamos inicialmente en una imagen, esta es una imagen en reflectancia,
Entonces ya tiene algunas correcciones, pero todavía vista desde el tope de la atmósfera, le falta la corrección atmosférica. Eso es lo que vemos inicialmente en una imagen así. Si comparamos con una imagen de reflectancia de superficie que tiene corrección atmosférica y ponemos esas dos imágenes con las mismas, los mismos parámetros de visualización. No tratamos de modificar un poco la visualización para ver esta que está a la izquierda mejor de lo que está. Entonces, si ponemos los mismos parámetros para esas dos imágenes, aquí a la izquierda tenemos los efectos atmosféricos. Se recuerdan la dispersión de Rayleigh, que provoca el azul del cielo, pero ese azul también se refleja hacia arriba, hacia el sensor. Y a la derecha tenemos ese efecto de la atmósfera borrado. ¿Ok? Lo quitamos. Esa es la imagen que vamos a poder comparar una con la otra de diferentes fechas, diferentes sensores y lugares. Empecemos con el Digital Number. Entonces viene la onda electromagnética del Sol, impacta el suelo, vuelve hacia el sensor. Inicialmente vamos a tener una imagen en Digital Number. A medida que bajamos aquí, estamos agregando un procesamiento hasta llegar a la reflectancia de superficie, que es el producto idóneo, ¿no?, que queremos. Entonces, Digital Number, lo primero que vamos a hacer es convertir ese Digital Number mediante una fórmula a radiancia. ¿Se recuerdan lo que es la radiancia? La energía que capta el sensor en vatio por metro cuadrado por estéreo radianes, porque mira hacia un ángulo particular, toca únicamente una parte de la superficie terrestre, o sea, mira solamente hacia una parte de la superficie terrestre para cada píxel de la imagen. Ese valor de radiancia entonces lo tendremos en vatio por metro cuadrado por estéreo radian. Luego haremos una corrección adicional para llegar a la reflectancia tope de la atmósfera. La reflectancia, como la vemos desde el satélite cuando está encima de la atmósfera. ¿Cómo vamos a calcular la reflectancia? En teoría es bastante sencillo. Si se recuerdan, es la radiancia sobre la irradiancia, la energía que impactó ese lugar. Y esa irradiancia, no tenemos un sensor necesariamente en terreno para medirla, esa irradiancia la vamos a estimar en función de qué, de la posición del sol, de la hora del día, de la posición del sensor, etcétera, etcétera. Por último, vamos a pasar de la reflectancia tope de la atmósfera a la reflectancia de superficie. También verán en inglés bottom of atmosphere, la parte baja de la atmósfera, eso significa la superficie. Y ahí, ¿qué hemos hecho adicionalmente? Pues simplemente agregamos una corrección atmosférica. Hay diferentes niveles de correcciones, entonces, correcciones radiométricas, de la radiometría, cuando medimos esas radiaciones electromagnéticas. Inicialmente tenemos un valor de N, lo convertimos a radiancia en vatio por metro cuadrado por estéreo radian, y luego separaremos las diferentes bandas en función de su longitud de onda, por eso que aquí tenemos algo en micrómetro. Y para eso, primeramente, vamos a tener que usar unos parámetros de calibración que varíen con el tiempo. Entonces, sabemos pasar de un DN para un sensor dado a unos valores de radiancia, pero la fórmula que usamos varía con el tiempo. ¿Por qué? Porque el sensor poco a poco se degrada, se vuelve menos sensible a la luz solar. Eso no es ningún problema porque cuando descargamos unos datos satelitales
también descargamos unos archivos de metadatos que nos permiten encontrar los parámetros de calibración para esta imagen específicamente. Entonces vamos a poder calcular la imagen de radiancia. De hecho, es una pequeña práctica que vamos a hacer en unos minutos, pero les aclaro que no es algo que necesitan hacer generalmente. Aquí lo vamos a hacer como práctica para que puedan producir su imagen de radiancia con valor físico en vatio, pero es algo que normalmente hacen las agencias espaciales para evitarnos ese trabajo. Entonces, tendremos un valor de radiancia, pero ese valor todavía es insuficiente para comparar imágenes de diferentes fechas y sensores, porque, de nuevo, todavía tenemos los efectos atmosféricos, todavía depende de la emitancia del Sol en ese momento, la ubicación de los rayos solares, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Cómo pasamos de un digital number a una radiancia? Una radiancia todavía en el tope de la atmósfera, top of atmosphere. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo, aquí está la fórmula. Para calcular L, y si se recuerdan, L es el símbolo de radiancia, vamos a tomar nuestro valor en dN, que aquí llamaron Q, lo vamos a multiplicar por un factor multiplicativo que se nota aquí ml, y que nosotros en los metadatos vamos a encontrar con este nombre, radiancia, mol, band y el número de la banda que queremos corregir. Y le vamos a agregar, le vamos a sumar un factor aditivo que se llama radiance, add, band y el número de la banda. O sea que lo que tenemos aquí es una ecuación lineal, una función lineal que nos permite pasar del dN a la radiancia. ¿Dónde vamos a encontrar entonces esas informaciones? Entramos aquí a la carpeta de nuestra imagen Landsat. Tienen los archivos GeoTIFF, pero también tienen un archivo que termina por mtl.txt. Ese es el archivo de metadatos. Damos clic derecho, abrir bloc de nota y vamos a investigar un poco esos metadatos. Bien. Tenemos algunas informaciones de referencia, tenemos informaciones aquí sobre las coordenadas, la ubicación de la imagen para georreferenciarla en latitud, longitud o en coordenadas cartográficas. Podemos seguir muchos datos y aquí abajo en el grupo Radiometric Rescaling encontramos el factor que decíamos Radiance Mult Band 1. Y más para abajo, si seguimos, perdón, para arriba, no, así es, más para abajo, Radiance Add Band 1. Entonces, ese es el factor multiplicativo para la banda 1. Y ese es el factor aditivo para la banda 1. Para transformar la banda 1 de DN, Digital Number, a un valor de radiancia. Vamos a guardar en memoria esos dos números y transformar la banda 1. Vamos a abrir la banda 1 de nuestra imagen Landsat. Buscamos la carpeta de la imagen. Acá.
Cargamos la banda 1 que queremos corregir. Abrir, añadir, cerrar. Vamos a abrir aquí la calculadora raster para aplicar la función lineal sobre todos los píxeles de esta capa. Y si se recuerdan, entonces cogemos el valor en dn de nuestra imagen, lo multiplicamos por el factor multiplicativo que está acá, radians multiband 1, lo copiamos, lo pegamos ahí y le vamos a sumar el factor aditivo que está acá. Se lo copio y lo voy a pegar aquí. Voy a quitar el signo positivo porque aquí es un valor negativo. Esa es la fórmula que vamos a entrar para calcular la imagen de radiancia de la banda 1. Doy clic aquí en los tres puntitos y aquí vamos a poner radiancia B1. Damos clic en aceptar. Esperamos un poquito y aquí está el valor de radiancia. Bien. Tenemos algunos valores negativos, eso es un error de la corrección, son cosas que suceden, lo veremos también con la reflectancia. Mayormente lo que hacemos es que todos esos valores negativos los pasamos a 0 o movemos todos los valores aquí de 61 hacia arriba para que todos los valores sean positivos. Bien, diferente manera de hacerlo. ¿Qué valores vamos a encontrar? Entonces aquí puedo usar la I para identificar. Doy clic sobre una nube, 530 vatios por metro cuadrado por estero radian. Es normal, es un valor muy alto, pero estamos viendo una nube con un albedo bastante alto. Aquí tengo valores de radiancia. Igual, aquí sobre los mangles 67 vatios por metro cuadrado por estero radian. Dirán eso poco porque esperábamos alrededor de 200, pero recuerden que estamos viendo aquí solamente una banda de todas las bandas disponibles. Pero concretamente pasamos de valores en digital number, ustedes ven que aquí es un número que puede llegar hasta 65.000 y pico, estamos en 16 bits, a valores físicos en vatio por metro cuadrado por estéreo radianes. Ahora tenemos que seguir con la próxima etapa y pasar de radiancia a reflectancia. Vamos a obtener inicialmente una reflectancia en el tope de la atmósfera. Como dijimos, estamos haciendo una división entre la radiancia captada por el sensor y la irradiancia que proviene del sol, de las nubes, del cielo, etc. Conclusión, tendremos al final un valor adimensional, sin dimensión, sin unidades, entre 0 y 1. Si tengo un valor de 0.5, significa que la mitad de la energía incidente queda reflejada hacia arriba. Para hacer esa corrección, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Pues justamente tenemos que conocer la irradiancia del Sol y de todo lo que está encima de la superficie. Entonces, esa potencia del Sol es algo que sabemos medir, sabemos estimar. Esa emisividad del Sol la conocemos. Y nosotros, si se recuerdan, hicimos hasta un pequeño cálculo para estimar la irradiancia solar en el tope de la atmósfera, que nos daba alrededor de 1365 vatios por metro cuadrado en el tope de la atmósfera. Luego
vamos a conocer el ángulo de elevación del Sol, el ángulo cenital de orientación del sensor y el azimut relativo entre el Sol y la posición del sensor. En fin, aquí lo que estamos diciendo es que sabemos dónde estaba el Sol al momento de tomar la imagen y dónde estaba el sensor al momento de tomar la imagen. Anotar que todo eso varía en función de la fecha, hora, latitud, inclusive dentro de una imagen. Cuando las imágenes son grandes, abarcan mucho territorio, esos valores varían ligeramente entre, por ejemplo, el sur y el norte de la imagen. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues de nuevo, vamos a usar nuestro archivo text de calibración, o sea, de metadatos. ¿Por qué? Porque ya han hecho todos esos cálculos. Entonces no tenemos que estar nosotros buscando la emisividad del Sol para esa fecha, la distancia entre la Tierra y el Sol para esa fecha, para calcular la irradiancia del tope de la atmósfera, etcétera, etcétera. Todo eso ya ha sido precalculado y simplemente tenemos que buscar esos valores, reflectance mult band X, reflectance add band X, para pasar de LDN directamente a la reflectancia del tope de la atmósfera. Volvemos entonces a nuestro archivo. Aquí tengo reflectance mult band 1, es el valor de reflectancia, de corrección de reflectancia, el valor multiplicativo. Y reflectance add band 1 es el factor aditivo de corrección. Volvemos acá. Abrimos la calculadora raster. Vamos a tomar la imagen NDN. La multiplicamos por el factor multiplicativo. Y le vamos a restar, en este caso es un valor negativo, este valor, reflectance add band 1. Vamos a guardar eso con el nombre reflectance TOA, top of atmosphere, el tope de la atmósfera, B1. Guardamos, damos clic en aceptar. Y esta vez tenemos valores de reflectancia que varían entre 0 y 1. De nuevo ustedes ven que estamos un poquito por debajo de 0 para los valores más bajos y un poquito encima de 1. Eso es un error en el proceso de conversión. Pero igualmente son pocos píxeles en la imagen que tendrán esas características. Entonces, por ejemplo, las nubes reflejan 0.8, es decir, un 80% de las radiaciones que llegaron encima de esa nube para la banda 1. Al contrario, el mangle tiene un valor de 0.1, es decir, que refleja únicamente un 10% de la luz incidente, y así sucesivamente. Ahora sí tenemos valores de reflectancia TOA, Top of Atmosphere. Ahora para los usuarios de ArcGIS, estamos en ArcMap, abrimos el Toolbox y en Spatial Analysis Tools, MapAlgebra, encontramos la calculadora raster. Antes de eso vamos a cargar la banda 1. Volvemos a nuestra carpeta. Landsat nivel 1. Banda 1. Aquí está cargada. Puedo abrir la calculadora raster. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en QGIS. O la imagen en Digital Number. Te ven los valores aquí, 0, 55 mil y pico. Multiplicado por
Devolvemos acá el factor multiplicativo para obtener la radiancia de la banda 1. A lo cual le restamos este valor, factor aditivo de radiancia banda 1. Bien, damos clic en OK y aquí tenemos la radiancia en el tope de la atmósfera. Aquí están mis valores de radiancia, y lo mismo hacemos para calcular la reflectancia tope de la atmósfera. Cojo mi imagen NDN, Digital Number, multiplico por el factor multiplicativo para obtener reflectancia de la banda 1, a lo cual le resto este valor aditivo banda 1 para obtener la reflectancia. Damos clic en OK. Y aquí está de nuevo el resultado final, reflectancia tope de la atmósfera.